¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Pues ahora que ya nos han explicado cómo se deriva utilizando la definición, eso se hace en otro video, y además sabemos cuál es el significado de la derivada, que es la razón de cambio en un punto determinado, podemos dedicarnos a encontrar la derivada de forma general. Si se fijaron, por ejemplo, para la función cuadrática, para y igual a x cuadrada, yo podía encontrar la derivada y con eso yo tenía la derivada en cualquier punto. Ahora, para conocer el valor y el signo, yo tengo que evaluarla en algún punto en particular. Por lo pronto nos vamos a enfocar a derivar utilizando literalmente, como le llamamos, el formulazo. Tenemos este montón de fórmulas que me dicen cómo puedo derivar ciertas funciones o cómo puedo derivar sumas de funciones, producto de funciones, división de funciones o el producto de una función por una constante. Entonces, utilizando estas funciones que tenemos aquí arriba, o bueno, estas formulitas que tenemos aquí arriba para las derivadas, vamos a resolver algunos ejercicios que tengo preparados. Entonces me dicen que tengo que derivar un polinomio. Para derivar un polinomio, yo sé que entonces tengo que hacer la derivada respecto a x, de x a la n menos, perdón, x a la 4 menos 5x cúbica más 4x más 3. Este es un problema porque ninguna de mis formulitas de acá arriba me dicen cómo hacer eso. Sin embargo, tengo esta formulita de aquí que me dice que si yo tengo la derivada de una suma es lo mismo que la suma de las derivadas. Si yo lo escribo acá, esto significa que esto va a ser la derivada de x a la cuarta por la derivada de x a la cuarta respecto a x menos la derivada respecto a x de 5 veces x cúbica más la derivada respecto a x de 4x más la derivada de 3 respecto a x. Entonces vamos a ver qué pasa con esa derivada. Empezamos con la derivada de x a la cuarta respecto a x, esta que está aquí. Y me fijo que aquí tengo una formulita que me dice que si yo tengo la derivada de x a la n, lo único que tengo que hacer es bajar el exponente y al exponente que tenía restarle 1. Entonces, ¿cuál era el exponente? Pues era 4. Entonces me va a quedar 4 veces x a la 4 menos 1. Por acá tengo la derivada de 5 veces x cúbica y tengo esta formulita que me dice que si yo tengo aquí un numerito multiplicando a mi función, ese numerito sale de la derivada. Entonces aquí eso me va a quedar 5 veces la derivada de x al cubo respecto a x. Más, nuevamente tengo un numerito multiplicando mi función, entonces tengo 4 veces la derivada de x respecto a x, más la derivada de 3 respecto a x. Yo aquí tengo que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta derivada de aquí la voy a mandar a 0 y por lo tanto acá abajo ya no la pongo. Ahora, la derivada de esto, ya habías visto que era 4 veces x, 4 menos 1 me da 3, menos 5, la derivada de x al cubo respecto a x, ya sé yo que es bajar el 3 y a ese 3 restarle 1, entonces sería 3 menos 1. Más 4 veces la derivada de x respecto a x me da 1. Y entonces de aquí voy a obtener que esto es 4 veces x cúbica menos 5 por 3, 15. X, 3 menos 1 me da 2, más 4. Entonces aquí está ya. La derivada de este polinomio es esta función de aquí. Si se fijan, en realidad cuando utilizo las formulitas es bastante sencillo hacer las derivadas. Ahora vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Ahora voy a hacer la derivada de un producto de funciones. A este de aquí, bueno, aquí le voy a renombrar para que no sea tan confuso. Esta va a ser la derivada de h de x. Entonces yo quiero hacer la derivada de h de x respecto a x. Pero ahora esta h de x, esta va a ser f de x y esta función de aquí va a ser g de x. Quiere decir que yo aquí tengo que hacer la derivada respecto a x de f de x multiplicando a g de x. Es decir, tengo un producto de funciones. Vamos a ver cómo se hace ese producto de funciones. Pues de hecho, aquí tengo justo esa formulita. La derivada de un producto de funciones es la derivada del primero por la segunda función.
más la primera función por la derivada de la segunda función. Vamos a ver qué quiere decir eso. Quiere decir que es la derivada de mi primera función, que sería la derivada de raíz de x respecto a x, multiplicando a la segunda función, que sería el seno de x, más la primera función, que es raíz de x, por la derivada respecto a x de la segunda función, que sería el seno de x. La derivada de la raíz de x, yo ya tengo aquí una formulita que me dice que la derivada de la raíz de x es 1 entre 2 veces la raíz de x. Entonces lo escribo, aquí me queda 1 entre 2 veces la raíz de x por el seno de x, más la raíz de x, y la derivada del seno de x también tengo una formulita. Aquí ya tengo que la derivada del seno de x respecto a x es el coseno de x. Por lo tanto, si se fijan, aquí ya tengo mi derivada. La derivada de raíz de x por el seno de x respecto a x es este resultado de aquí. Esto tal vez se pueda simplificar jugando aquí con la raíz de x, pero por el momento no lo voy a hacer porque lo que nos interesa es que quede claro cómo se utilizan estas formulitas. Y finalmente tengo una división de funciones. Nuevamente voy a renombrar esta función para no causar confusión. Recuerden que yo a la de arriba le puedo llamar f de x y a la función de abajo le puedo llamar g de x. Entonces, si se fijan, h de x va a tener esta forma: f de x entre g de x. Noten que aquí puedo hacer esto porque no tengo una división como tal de un número, sino que estoy dividiendo una función. Sé que es una función porque es una exponencial a la x, y acá abajo tengo una función. También sé que es una función porque aquí está apareciendo mi variable. Entonces tengo la división de dos funciones. Y yo sé que tengo una formulita para eso. Yo quiero hacer la derivada de h de x. Pero la derivada de h de x, como estoy viendo, sería la derivada respecto a x de e a la x sobre raíz de x, que como ya dije es la división de dos funciones. Y yo tengo afortunadamente una formulita para eso. Aquí está. ¿Sí? Aprovechando que tengo esa formulita, pues la voy a usar. Y esa formulita me dice que va a ser la derivada de la función que está arriba, es decir, la derivada de e a la x respecto a x, multiplicando a la función de abajo, a raíz de x, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo, todo dividido entre la función de abajo al cuadrado. Entonces, la derivada de e a la x, vamos a ver si hay una formulita para eso. Y sí, en efecto, aquí está esa formulita. Entonces, la derivada de e a la x, yo sé que es precisamente e a la x, es la misma. Está multiplicando a la raíz de x, menos e a la x, que está multiplicando a la derivada de raíz de x, que ya había dicho yo que es 1 entre 2 veces la raíz de x. Nuevamente usé la formulita. Y raíz de x al cuadrado me va a dar x nada más, ¿sí? O bueno, en este caso me daría el valor absoluto de x. Pero para no confundirnos ahorita voy a dejar nada más la x. En otro video seré un poquito más preciso con estas cosas. Ahora fíjense que yo puedo factorizar el e a la x. Entonces aquí me queda e a la x y aquí me queda raíz de x menos 1 entre 2 veces raíz de x. Y acá abajo me queda la x. Aquí nuevamente yo podría seguir simplificando esta función. Por el momento lo voy a dejar así porque lo que me interesa es que quede claro cómo se aplicaban las formulitas de derivación. Entonces, si se fijan, son métodos bastante sencillos. Solo tengo que buscar qué es lo que estoy haciendo. Aquí tengo una división de funciones. Busco la derivada de una división de funciones y después aplico la derivada de cada función. Entonces, como para cada función ya tengo una formulita, pues nada más vengo y busco a qué es igual. En videos posteriores, utilizando la definición de la derivada, voy a tratar de decir de dónde salieron estas formulitas. Por el momento, esto sería todo. Espero les haya gustado el video, haya quedado todo suficientemente claro.
pues sigan preguntándose mucho, cuestionando todo y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Hasta la próxima, que estén muy bien.